Muy buenos días, queridos estudiantes. Soy la docente Noemí Paola Gamboa Príncipe. Sean ustedes muy bienvenidos a la Universidad Católica de Trujillo, en el cual desarrollaremos el curso Problemas de Aprendizaje y Tutoría del Programa de Complementación Universitaria. Para desarrollar este curso se hace necesario explicar cuál es su naturaleza y sus competencias. Tenemos aquí la fundamentación. El curso se fundamenta en que vamos a conocer nosotros las teorías, los fundamentos, ¿no?, metodológicos de los problemas de aprendizaje y de tutoría educacional. ¿Con qué fin? Para poder atender al estudiante, para mejorar su aprendizaje y las condiciones sociales de su contexto y formativas. Esto nos lleva a plantearnos tres competencias. El primero es que conozcamos nosotros los fundamentos teóricos metodológicos de los problemas de aprendizaje y de tutoría, con el fin de poder intervenir con planes específicos para prevenir, corregir o derivar de repente estas dificultades específicas de aprendizaje, ¿no? Y al mismo tiempo nos va a permitir asumir nosotros un compromiso para tratar de corregir esto dentro de nuestro campo pedagógico, las dificultades de aprendizaje del servicio tutorial y que los estudiantes pues tengan una formación integral óptima. Vamos a empezar por el primer punto. Vamos a conocer esas teorías, esas bases de estos problemas de aprendizaje. Porque justamente nosotros hacemos las preguntas, ¿no?, de cuáles serían las causas que originan estas dificultades o estos problemas. Para ello tenemos tres enfoques: el enfoque neuropsicológico, el cognitivo y el ecológico. Empecemos con el primero. El enfoque neuropsicológico nos habla de que el cerebro está conformado por el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ambos tienen una conexión por este cuerpo calloso. El hemisferio derecho se va a encargar de procesar información, pero de manera global. Va a sintetizar, mientras que el hemisferio izquierdo va a detallar, analizar parte por parte. Entonces, el analizar parte por parte va a poder conectarse con el hemisferio derecho y poder sintetizar toda esa información. Ahí viene la conexión. El hemisferio izquierdo, entonces, piensa en palabras, en números. Aquí está la escritura. Mientras que el hemisferio derecho piensa en imágenes. Acá tenemos en el hemisferio derecho el área visoespacial, en donde toda grafía, toda palabra lo va a seleccionar, lo va a tener aquí, lo resecciona y va a poder plantearse una imagen ahí. Entonces, esta partecita va a ser importante, va a desarrollar este hemisferio derecho, va a emitir la información al hemisferio izquierdo para que todas esas grafías que la tiene aquí acumulada y en la memoria de largo plazo pueda ser escrita y de alguna manera emite la información a la mano derecha para plasmarlo, ¿no? Entonces trabaja de esta manera. El hemisferio izquierdo forma las nuevas ideas y lo mismo el hemisferio derecho. Entonces, cuando hay una dificultad dentro de estas conexiones, no hay esa relación entre lo que viene a ser el hemisferio derecho de pensar en imágenes para poder identificar una palabra. Estamos hablando de una dificultad o un problema de aprendizaje. Entonces, esto es lo que nos dice el enfoque neuropsicológico, porque todo viene con lo visual. Entonces, vamos a tener esos problemas y se van a presentar algunos problemas por ahí. En el enfoque cognitivo nos habla de que hay una falla en la facultad de memoria y percepción. En la memoria, sobre todo de largo plazo y corto plazo que tenemos, en el largo plazo tiene que estar acumulada toda la información, la grafía, los números, pero cuando estos no se concentran acá y se quedan en la memoria de corto plazo, entonces se van perdiendo algunas grafías, se va perdiendo alguna información y no las va a poder reconocer y por ahí vamos a tener problemas que vamos a ver más adelante, ¿no?, en el aprendizaje. La percepción también, ¿no? Y cuando nos dice el desarrollo de la inteligencia a través de estadios cognitivos, aquí nos hace recordar a Piaget, que dice que el ser humano para desarrollar su inteligencia pasa por estos estadios. El sensorio motriz, que tiene que ver con observación, que tiene que ver con tocar, con escuchar, luego pasa a las representaciones simbólicas, cada palabra a una imagen, al pensamiento concreto, ya puede solucionar problemas, y al pensamiento conceptual,
la investigación, la criticidad, el pensamiento abstracto. Pero cuando este desarrollo no se da de esa manera, entonces vamos a decir que no ha madurado. Y al no madurar, entonces van a aparecer los problemas de aprendizaje. Porque, por ejemplo, el de poder representar simbólicamente alguna palabra, entonces no va a poder avanzar y desarrollar. Entonces, este es un enfoque cognitivo que nos explica de por qué también aparecen estos problemas de aprendizaje. El enfoque ecológico nos dice de que es importante el ambiente en el cual se desarrolla el estudiante. Para ello nos habla de 5 elementos. La interacción social, que tiene que ver con el docente, tiene que ser el mediador para que lleve al estudiante de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo. Su mediación es importante. En cuanto también a la reflexión y respuesta personal, es que la interacción no tiene que hacer solamente alumno, maestro, sino también con las tareas y con el resto de estudiantes, y se va a poder dar ese aprendizaje. En integración se refiere a que las competencias que voy a desarrollar sean integradas para que las tareas de lectura, de escritura y de cálculos tengan una sola noción. Y en cuanto a la transformación y crecimiento, es que el procesamiento de información te va a permitir crear nuevas ideas, es decir, desarrollar la creatividad y mejorar el nivel de pensamiento, nos dice, ¿no? Y para llegar a la globalidad ecológica, equilibrio y ajuste, es que se van a interrelacionar los diferentes ambientes que vienen a ser la familia, la escuela, con el mismo estudiante. Cuando se dan todos estos elementos, el aprendizaje va a ser el mismo. Pero si falla algunos, también va a haber algunas dificultades en el aprendizaje. Estos son los 3 enfoques que nos explican las causas de por qué algunos estudiantes van a presentar problemas en su aprendizaje. Pero el día de hoy nos vamos a centrar justamente en estos problemas específicos del aprendizaje. ¿Pero por qué los llamamos específicos? Porque justamente van a tener esa dificultad significativa en la adquisición, el uso y el reconocimiento y la comprensión de la lectura, de la escritura, el cálculo y solución de problemas. Entonces se especifica ahí. Justamente en estos 3 aspectos va a haber alguna dificultad significativa, o sea, específicamente en esas áreas, en esos aspectos. Y la pregunta sería aquí, ¿cuáles vienen a ser esos problemas específicos en el cual nosotros podríamos prestar atención a determinadas características, hacer un seguimiento y poder también plantear algunas alternativas de solución, algunas estrategias, técnicas y ayudar a este estudiante para que pueda sobresalir? Recordemos que estos problemas se van a dar más en la etapa de primaria, a partir de los 6 años en donde el niño empieza a leer, ¿no? Entonces, aquí es la etapa más o menos en donde nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? Y hay que considerar también que hay que hacer un seguimiento de 6 meses por ahí y ver que todas esas características que vamos a ver en este momento se presenten, ¿no? Entonces, ese seguimiento para poder de alguna manera más certera, ¿no? Y decir, sí, está teniendo este problema u otro, entonces hay que ayudarlo. Entonces, por ahí hay que tener en cuenta esos aspectos. Empezaremos con la discalculia. La discalculia no viene a ser sino aquel problema de aprendizaje en la ineficiencia para poder desarrollar cálculos, como mismo dice, y solucionar problemas. ¿Pero por qué? Porque las matemáticas, sus tareas, valoran más que el resultado un procedimiento. Entonces, al hacer este procedimiento, esta secuencialidad, el estudiante tiene problemas, lo hace lento, ¿no? Y se va a cansar. Entonces, ese retraso es lo que le va a dificultar para poder desarrollar este tipo de operaciones. Su memoria de trabajo también va a tener una dificultad, porque la memoria de trabajo no es una unidad de contenido, que solamente al desarrollar, por ejemplo, una operación de suma, va a utilizar solamente los símbolos, sino que lo va a graficar o lo va a tener en una palabra. Es decir, va a tener el concepto de ese número en palabras, en grafías, y lo va a asociar a un grupo de objetos. Entonces, la memoria de trabajo lo realiza de esa manera, ¿no? Con diversos caminos.
pero en el caso de la discalculia es que va a tener un problema para desarrollar esos caminos, ¿no? Para poner en práctica esos caminos y desarrollar determinados, digamos, determinados aspectos o determinados ejercicios de la suma o de la resta de la multiplicación. Por eso es que dice que los problemas se van a presentar en los procesos como traducir, integrar, planificar, operar y revisar. Esto es más centrado en la solución de problemas, porque cuando él se va a enfrentar a uno de estos problemas, a una de estas situaciones, no va a poder procesar o comprender esa información, no va a poder obtener los datos necesarios para que los pueda integrar y de ahí decir, ah, esto es lo que voy a hacer, entonces voy a tener que hacer una suma o una resta o una multiplicación, por lo tanto no lo va a poder operar, ni mucho menos revisar si está bien o está mal, va a tener esa dificultad. Y aunado a ello, los conocimientos como los hechos numéricos, las fórmulas y las reglas. Los hechos numéricos porque la suma, por ejemplo, si le vamos a decir 15 más 8, él suma 8 más 5, 13, pero ese 1 que tiene que llevarlo se lo olvida, o simplemente en lugar de llevar 1 lleva 2, entonces suma 3 y baja, o como lo olvida, baja el 1. Entonces va a tener esos problemas. Lo mismo en la resta, para llevar, no va a poder llevar, lo va a omitir también, ¿no? En la multiplicación igual, 15 por 3 de repente, ¿no? 3 por 5, 15, lleva 1, ese 1 ya no lo va a llevar y simplemente el 1 lo baja. Entonces esos problemas en los hechos numéricos es el que va a tener y no va a desarrollar una estrategia de memoria. Los niños a los 8 o 9 años ya pueden decir 4 más 2 es 6 o 4 por 2 es 8, pero ellos no. Ellos tienen que utilizar las manos, los dedos para contarlos de manera excesiva, o ese proceso es lento, mientras uno lo hace rapidito, ¿no? 4 más 2, 6, ellos están 4 más 2, están así, y es lentísimo el momento de llegar, ¿no? Y esa lentitud en ese procesamiento para poder realizarlo es lo que a ellos los va a cansar, como les digo, ¿no? Y va a hacer que pierdan también la atención sostenida, ¿no? En cuanto a las fórmulas y reglas, es porque cuando vamos a solucionar un problema, le enseñan algunas fórmulas, algunas reglas para hacerlo, y ellos creen erróneamente que esas fórmulas las vamos a utilizar en todos los problemas igualitos, que tiene que ver con memoria. Y ese error es lo que van cometiendo. Entonces, memorizan y aplican en todo y se olvidan de la comprensión. Por eso es que dice que afecta al cálculo mental, escrito y a la solución de problemas. Esas son algunas características para poder identificarlos en nuestros alumnitos, ¿no? No se olviden siempre 6 meses para el seguimiento. En cuanto a la disgrafía, es una alteración de forma, la forma de nada. Por eso dice que hay alteraciones en la organización de la expresión escrita y en la ortografía, en la gramática y en la puntuación. Pero ¿cómo se ve esto? Lo he dividido en estos dos aspectos, en las dificultades ortográficas y en las dificultades con la expresión escrita. Las dificultades porque van ellos a añadir algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, no van a decir radio, sino a radio. ¿Por qué? Porque ellos no están reconociendo esa grafía, esa palabra en su totalidad. Entonces, al no reconocer en su totalidad, como ellos son imaginativos, le añaden esas palabras, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a tener esas dificultades, o simplemente van a omitir algunas, ¿no? Por ejemplo, van a escuchar McDonald's y él simplemente va a escribir McDonald's, nada más, ¿no? O queso y él siempre va a escribir la Q, la E, ¿ya? O va a omitir la U. ¿Por qué? Porque no la reconoce. Al momento de escucharla, el área visual no está reconociendo la U, por lo tanto la omite y simplemente escribe lo que ellos sí reconocen. Entonces vamos a tener también la inversión de la B o la P, o la inversión de las palabras. No van a decir Eva, sino, no van a decir Eva, sino ave, por ejemplo. No van a decir sol, sino los, ¿no? Entonces, no están reconociendo, digamos, estas grafemas o el orden, las van a invertir. Ahí tenemos las dificultades ortográficas, y en las dificultades con la expresión escrita es que si tienen dificultades para poder reconocer esas grafemas, su imagen y obviamente escribirlas, pues van a generar un texto confuso, con ideas no claras, ¿no? Vamos a tener que presionan el lápiz al momento de escribir y las letras no tienen la misma forma
son de tamaño grande, se apoyan muchas veces hacia la carpeta o incluso también con la otra mano para el momento de escribir, ¿no? Combinan mayúsculas con minúsculas o la letra imprenta con la letra cursiva también la van a combinar, ¿no? Y en todo caso vamos a ver pues que no van a tener ese enunciado claro o ese párrafo debido a estas alteraciones, solamente lo que viene a ser en los trazos o en la escritura, ¿no? A esto se refiere a la disgrafía. En cuanto a la dislexia, hay dificultades en cuanto a la lectura y la escritura. Tenemos que conocer que lo primero que le enseñan al niño es a leer para que luego lo pueda transcribir. Entonces, en la dislexia va a tener esos problemas, esa dificultad para articular las palabras, como ya les venía diciendo, porque tiene que ver mucho con el área visual que se encuentra en el hemisferio derecho. A él le van a decir, por ejemplo, moto, ¿no? Moto, por ejemplo, y tiene que venir acá la M y tiene que tener relación para que llegue aquí. Sin embargo, va a decir moto, pero no le va a llegar de repente la M, pero sí le llega la O. Entonces por ahí va a omitir algunas palabras, ¿no? O va a agregar otras porque no las va a reconocer. O sea, no va a tener una correspondencia entre el grafema y el sonido. Entonces aquí también va a agregar, por ejemplo, en lugar de decir moto, dice a moto, e invierte las palabras, en lugar de decir atravesar, dice atravesar, por ejemplo, ¿no? O de repente también las cambia, ¿no? Entonces vemos que no dice, por ejemplo, plato, dice palato, ahí agrega. Entonces, esto es lo que van a hacer los disléxicos, porque no va a haber esa correspondencia entre el grafema y el sonido, porque no las van a descifrar las palabras y por lo tanto no va a haber esa secuencialidad de las sílabas. Y por ende, si no hay, tienen dificultad en el aprendizaje de la lectura. ¿Por qué? Porque no reconocen esos grafemas, no las tienen en su memoria de largo plazo. Estuvieron a la de corto plazo y obviamente no están. Entonces, no reconocerlos, ellos simplemente, como tienen mucha imaginación, agregan, disminuyen, sustituyen y su lectura es vacilante, deletrean, o en algunos casos ellos prefieren no leer. Porque cuando ellos deletrean mucho se cansan porque esa información es lenta para poder reconocer esa grafía y dice, ya, esta es la imagen, ya, y la va a pronunciar. Por eso es que él deletrea, porque esa función, digamos, de reconocer es lenta. Se cansan, se van a cansar mucho, van a estar exhaustos y va a tener errores obviamente en la lectura en cuanto a la fluidez porque va a vacilar, pues. Y por ende, si no lee bien, no va a poder comprender el texto completamente. Si se apoya al disléxico y se ayuda, va a poder tener una buena comprensión y obviamente va a ser muy exitoso, ¿no? En la disortografía, simplemente en la dificultad es en aplicar esas reglas ortográficas, escribir de manera correcta, sin faltas, ¿no? Tenemos para ello estos tipos en la disortografía temporal que tiene también relación con la percepción de los aspectos fonéticos. Por ejemplo, no va a poder diferenciar la B con la V. Entonces, si le decimos, por ejemplo, que escriba B, solo va a escribir con V, porque no está teniendo esa relación, esa correspondencia, ni esa diferenciación. Para él se escucha igual y por lo tanto escribe así. Tampoco reconoce que hay un grafema mudo, que es la H. Escucha hola y yo lo voy a escribir sin H porque no reconoce ese grafema mudo, ¿no? Entonces, a eso se refiere la disortografía temporal. Y en cuanto al perceptivo sinestésica, es la articulación de los fonemas y la discriminación auditiva, no va a discriminar en este caso una palabra con la otra, la B, con la P, por ejemplo. No, yo le puedo decir bata y él escribe pata, por ejemplo, porque no discrimina el sonido, ¿no? No discrimina, no da diferencia auditivamente. En el orden y secuencial las grafías, vamos a ver aquí que separa las sílabas o las juntas, pero de manera incorrecta, ¿no? Debe decir, por ejemplo, este coche y separa es y después este coche junto, ¿no? ¿No? Entonces, por ahí vamos a ver que las separa de manera incorrecta, ¿no? Debe decir las mesas y él junta las mesas en uno solo. En el aviso espacial hay error de rotación de, en este caso,
de las letras, ¿no? Vemos acá que él, por ejemplo, no puede decir cambia las letras, también aquí atravesar por atravesar, las cambia, ¿no? En la dinámica viene a ser con la expresión escrita, él va a escribir con algunos errores ortográficos, ¿no? En la semántica es el análisis conceptual de palabras porque no va a poder diferenciar el límite entre que empieza el sintagma nominal o sujeto, de dónde empieza, dónde termina, entonces por eso va a tender a veces a unir o a separar de manera incorrecta, ¿no? En la disortografía cultural viene a ser la normativa ortográfica, la acentuación, la puntuación, y muchas veces, por ejemplo, no utiliza las mayúsculas después de los puntos, o también las terminaciones aba, que es con B labial, lo hace con la V, ¿no? Esto es en cuanto a la disortografía. Y la dislalia es más que nada articulación, como les dice, solamente pronunciación de algunos fonemas. Lo he dividido en dislalia fonética y dislalia fonológica. La fonética tiene que ver con que cuando dice alteración en la realización de los sonidos es que el estudiante, el alumno, el niño, no ha podido corresponder qué músculo es el que tiene que utilizar para que pronuncie la R, la S, la X, la T o la D o la L misma, ¿no? Entonces, al no tener claro esa manera de trabajar su aparato fonador, tiene problemas, entonces no ejecuta esa fonología, no, esa fonética, y por eso tiene errores al momento de articularlo, ¿no? Como no sabe cómo va a pronunciar la R, qué tiene que tener en cuenta, cómo lo tiene que hacer, entonces tiene esos errores, ¿no? Ya no dice perrito, por ejemplo, dice pelito, porque en este caso hay una cambia, ¿no? La R por la L, o muchas veces la R también lo cambia por la G, ¿no? Debe decir carretera y dice cajetera, ¿no? O también hay una distorsión, no dice sapo, sino dice chapo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, o hay una omisión, no dice tres, sino dice tes. Entonces, ¿por qué? Porque no reconoce cómo debe ejecutarlo. Entonces, al momento de articularlo, hay errores. Pero hay que tener en cuenta que el niño empieza a leer de 2 a 3 años. Y va a tener de repente alguno de estos errores. Pero hasta 3 años podemos decir que es, podríamos decir natural, ¿no? Pero a los 3 años y medio ya no debe tener estos errores, porque ya el habla está fijada. Cuando a los 3 años y medio vemos que todavía sigue teniendo estos problemas, hay que prestar bastante atención. A los 4 años, 5 más, todavía qué está pasando, ¿no? Entonces, la dislalia hay que verlo a partir de esos 3 años y medio y hacerle ese seguimiento, ¿no? Y poder ayudar también al estudiante, al niño. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, si bien es cierto, no es un problema específico, pero se ha considerado debido a la significatividad que ha tenido, ¿no? O que viene teniendo, y que de alguna manera las estadísticas nos dicen que van en aumento y que se van reconociendo. Cada 2 niños hay una niña también con este déficit de atención, ¿no? Entonces, por ahí vamos reconociendo más o menos como a los 7 años, dice que los podemos ir reconociendo y viendo. Pero tiene 3 características. La actividad motora excesiva, ¿no? Que tiene que ver con, en este caso, lo hiperactivo, el déficit de atención y la impulsividad, que acarrean en estos síntomas de trastornos de conducta, dificultades de aprendizaje y los problemas de relación que va a tener. Para considerar esto hay 3 subtipos y sus características, ¿no? El subtipo de predominio hiperactivo impulsivo, el subtipo de predominio déficit de atención y el subtipo combinado. El subtipo de predominio hiperactivo impulsivo tiene 2 aspectos. Hiperactivo porque es la actividad motriz. No puede estar sentado 5 minutos, es nervioso, se mueve constantemente, corre, salta, ¿no? En los tiempos de ocio, que debe estar tranquilo, él está en movimiento y habla excesivamente, ¿no? Entonces hay que ver que tenga todos estos por un lapso de 6 meses, para no decir todo niño, pero todo niño es así, inquieto, exacto, claro, todo niño es exacto. Pero para poder identificar bien esas características y no equivocarnos,
Hay que hacer un seguimiento por 6 meses y en distintos escenarios. ¿Cómo se comporta en el colegio? En casa también nada más que me diga y de repente yo lo veo también en el patio, ¿no? Y ver si coinciden esas actitudes o esas conductas que nosotros estamos identificando. En el impulsivo tiene que ver con el procesamiento de la información. Él procesa la información, pero cuando le plantea una pregunta, no está terminada la pregunta y él ya está respondiendo, ¿no? Por ende, está interrumpiendo, no respeta los turnos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el procesamiento de la información. Está leyendo un problema y ni bien termina, ya tiene un resultado, ¿no? En el subtipo predominio de déficit de atención, él tiene un nivel de concentración bajo. Tiene un nivel de concentración, pero muy bajo, ¿no? Es por eso que no puede mantener la atención de manera sostenida. Si hay muchas actividades, hay 2 actividades de manera simultánea, él simplemente se distrae fácilmente. Si ve que la tarea acarrea mucho esfuerzo, la deja, ¿no? A veces se olvida las cosas, no puede organizar las actividades a las tareas, por eso es que no las presenta a tiempo, ¿no? Entonces, estos problemas vamos a ver en el predominio de déficit de atención. El subtipo combinado nos dicen que es el más frecuente, justamente porque tiene algunas características del hiperactivo impulsivo y otras características del déficit de atención, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que es nervioso, tiene algunos ataques también de ira, habla excesivamente, no se concentra, ¿no? No puede estar, digamos, quieto, ¿no? Está en constante movimiento. Entonces, estos vienen a ser las características que debemos prestar atención para poder derivarlo y tenga la ayuda necesaria y pertinente. No solamente este tipo de estudiantes con este trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sino también los que acabamos de ver, ¿no? Los niños con dilexia, disgrafía, disortografía, discalculia, ¿no? Y que nosotros tenemos, pues, que ayudarlos, porque ese viene a ser nuestra labor, nuestra función como pedagogos. Y conociendo las características vamos a poder plantearnos esas estrategias o esas técnicas. Muchas gracias.